Estamos esperando, porque vamos a tener una comunicación directa con el titular del UDAI, del delegado, mejor dicho, el doctor Mario Esper Perier, alias Pichi Perier, más conocido como Pichi Perier, que quedó con nosotros en contactarnos hoy, porque queremos hablar con él en profundidad acerca de toda la inversión o la contención social que está haciendo el Estado Nacional a través del ANSES específicamente, con respecto a esto del ingreso familiar de emergencia que tengo entendido se empezaba a cobrar hoy la tercera vez. ¿Cuál fue el aporte que hizo para la provincia en el ATP, este fondo que ayudaba a los empresarios, a las PYME, mejor dicho, al pago de salarios de sus trabajadores, ¿no? En esta etapa de pandemia, de cuarentena? Pero mientras aguardamos, ¿no? Esta comunicación que ya se está por dar en breve, no queríamos tampoco dejar de mencionar que se reactiva y se reabren muchas puertas, muchos comercios, ¿no? Jorgelina, acerca de Sí, los negocios que se van a abrir a partir de hoy en la nuevos semana. horarios. A ver, Hay estamos en nuevos vivo y horarios. en directo por Radio Más, por Canal 6 de Posadas, para llegar a todos. Muy buenas tardes, el doctor Mario alias Pichi Perie, ¿cómo estás? ¿No nos escuchás? Tiene que habilitar su micrófono. Habilita tu micrófono, me dicen acá. ¿Hola? No nos está escuchando. Los estamos viendo, pero no nos está escuchando aparentemente. ¿Vos la habilitaste? Sí, queríamos justamente tratar de hablar con él para que nos cuente, ¿no? Toda esta nueva... Hola, hola, hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Ahora sí. Bien, buen día, buenas tardes, Mariela, bueno, buenas tardes, Jorgelina, Karina. Todavía me estoy acomodando a la tecnología de pandemia. Perdón, Estamos... mil disculpas por la demora también, Mariela. No, por favor, nos pasó a todos y nos sigue pasando. Todos los días, bueno, se trata de mejorar un poquito, ¿no? Escúchame, queríamos hablar con vos acerca de todas estas nuevas medidas que tomó Nación, sobre todo en esta etapa de pandemia, ¿no? Hablo específicamente del ingreso familiar de emergencia, para hacer un balance ahora en el mes de agosto de cómo se desarrolló esto y de qué monto de inversión y de contención hizo el Estado Nacional para llegar a los más postergados, ¿no? Bueno, la verdad que este ingreso, que es un poco la expresión y el espíritu del gobierno de Alberto y de Cristina, en el marco de una crisis como la actual, digamos, una crisis global, a diferencia de otros países del mundo, Argentina se destacó por inmediatamente establecer medidas de cuidado extremo de toda la sociedad y de protección fundamentalmente de los más humildes, de los más vulnerables, que sin duda en esta instancia son los que están por ahí desempleados, los adultos mayores necesariamente, y bueno, y los que tienen que todos los días resolver el problema de la comida, si quiere. Entonces, inmediatamente resuelta la cuarentena, Alberto tomó a través de las organizaciones sociales, políticas y demás, la iniciativa de darles una protección a través de este ingreso familiar de emergencia. Esta protección que en la provincia de Misiones, en el primer, la primera cuota, que fue primero abril y mayo, que empezó a pagarse el 3 de abril, significó algo así como 266.000 eh, personas, ¿sí? Beneficiarios, 266.000 beneficiarios en toda la provincia de Misiones. Y ya en la segunda cuota que empezó en mayo, pudimos levantar más de 27.000, más de prácticamente 27.000 personas, que fueron más de 293.000, alrededor de 293.000 beneficiarios. Eso en virtud de ya nuestro trabajo, del ANSES, de las actualizaciones de datos que pudimos hacer. Estamos hablando, Mariela, para que se entienda, de ese número multiplicado por 10.000 pesos. ¿Sí? Estamos hablando que en la provincia de Misiones, entre
en la estancia de pandemia, desde el 3 de abril hasta la fecha y hasta la fecha, que se empezó a pagar el 3, ha ingresado a la provincia alrededor de 5.600 millones de pesos directamente a los sectores más vulnerables, directamente a la sociedad, directamente a los beneficiarios, y eso va también a la economía, a la microeconomía de barrio, va a los supermercados, va a los negocios. Estamos viendo de algún modo una reactivación también del sector de corralones y demás por esta razón. O sea, 5.600 millones hasta hoy, que empieza hoy la tercera etapa de IFE. Si ese sigue pagando todavía algunos de la segunda, empieza hoy la tercera etapa de IFE, que en la provincia de Misiones va a ser nuevamente alrededor de 300.000 beneficiarios. Es decir que al cabo de las 3 cuotas de IFE vamos a tener algo así, prácticamente un ingreso de 9.000 millones de pesos, como te decía, en esas economías, en la microeconomía, y además en una situación en la cual tenemos todas las fronteras cerradas, no solamente internas, sino también con los países vecinos. Por lo tanto, toda esa plata, absolutamente toda, se circula y hace de algún modo un círculo virtuoso de nuestra economía, porque además es plata que no se ahorra, esa plata de gente que la va a guardar. Así que eso en términos puntualmente de ingreso familiar de emergencia. Karina, bueno, buenas tardes. En principio, mi recomendación es que traten de actuar. Recordemos que estamos en cuarentena, ¿sí? Tenemos la obligación de estar aislados, ¿sí? Así que la primera recomendación es que intenten a través de la página el esquema de atención virtual, que también lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros operadores y supervisores, pero y estamos hoy ya estamos bastante ordenados en ese sentido. Ya dan las consultas o los trámites. Hoy se pueden hacer prácticamente todos los trámites vía atención virtual. www.anses.gov.ar, ¿sí? Y eventualmente, si hay algún trámite que está trabado, o atención virtual mismo responde por ahí, que pueden acercarse a la oficina a través de turnos, ¿sí? ¿Qué tiene lo bueno del turno virtual, digamos? Es que una persona tiene que esperar. Llega 10 minutos antes y ya se atiende inmediatamente. Y luego estamos haciendo una especie de atención a un grupo reducido de espontáneos porque entendemos esta situación de que hay muchas consultas respecto a IFE, hay muchas otras consultas actuales, digamos, muy necesarios de resolverlas en el acto, y estamos haciendo una especie de atención espontánea con numeritos bien temprano. Pero mi recomendación es que se queden en sus casas, si no es nada urgente, que esperen que termine esta instancia de aislamiento y esta crisis sanitaria, digamos, y no nos expongamos o no expongamos a nadie, digamos, a esto. Y en esta experiencia, ¿notás que la gente hace más el trámite online o todavía le cuesta acceder? No, hay muchísimo trámite online, hay muchísimo trámite online, eso es así. Yo le presto mucha atención a lo que es asignación universal por embarazo, prenatal, maternidad, fondo de desempleo, que son trámites que requieren cierta atención especial, en tanto en cuanto tienen algunos plazos o son beneficiarios que tienen que, digamos, resolver el día a día, ¿sí? Luego, incluso lo que tiene que ver con iniciación de jubilaciones, eso estamos un poco más demorados. Ahora estoy trabajando un poco en el área de iniciación de jubilación, de gestión de beneficios, se llama, para ir tratando de sacar turno para los profesionales, los abogados que hacen las representaciones, para ir avanzando también en ese sector, en esa área, digamos. Pero en general lo que es atención virtual se resuelve bastante. Perfecto.
Pichi, ¿qué tal? Te habla Marcela. Quería preguntarte, ¿ustedes tienen información o datos, pueden llegar a tener, de qué es lo que hace la gente cuando recibe el pago del IFE? O sea, hay datos de una cierta cantidad de gente que ponen negocios, verdulerías, despensas barriales. ¿Se puede saber eso, tener información sobre eso? Hola Marcela, buenas tardes. Mira, la verdad que hay de todo, de todo. Yo me enteré de muchos proyectos Mm. y eh, muchas ideas que pusieron en marcha beneficiarios de IFE. Candelaria, recuerdo no me acuerdo ahora el nombre, Jorge, que se compró mucha madera, el carpintero compró mucha madera y empezó a producir, a hacer muebles, sillones y algunos otros muebles de diferentes tipos, bastante originales. Eh, Digo, hay un montón de emprendimientos que sí que se dieron, pero esto no es una cosa que, como no es un programa para emprendedores, sino más bien es un beneficio extraordinario. No es parte del requisito saber a qué lo iban a destinar o no, digamos. Entonces, por eso no tengo por ahí mucha información, sino más bien es la que nos fuimos viendo por los medios, o mucha gente que se nos comunicó, que se contactó bueno, estuve hace un rato charlando con un amigo que también me dijo que aprovechó para construir una piecita más en su casa para alquilar, digamos, así que digo, hay de todo, fueron muchas y vuelvo a repetir, no es dinero que se ahorra, sino que se le hace circular, que me parece el mayor valor que tiene. Y hay otra, convengamos que IFE es el programa social más importante de este gobierno en todo el país, por dos razones. Primero, por la cantidad de gente, 9 millones de personas, casi 9 millones de personas beneficiarias en todo el país. Y segundo, por el hecho de incluir o permitir actualizar nuestra base de datos, ¿sí? Y la información que manejamos de toda la sociedad. Entonces, nos permite incluir en el sistema un sector que estaba afuera, digamos. Yo me acuerdo, mirá, una cosa que te cuento, Marcela, un dato. Eh, Otra persona, esto se llama en ANSES, no recuerdo el nombre ahora, eh, anduvo un hombre en situación de calle, una persona bien vestida, con muy buenos modales, con una cultura evidentemente eh, eh, bastante importante, pero que estaba en situación de calle y obviamente no tenía celular, no tenía un domicilio al que referenciar y venía todos los días a la puerta. Así que los muchachos, el supervisor de la entrada, con un sentido de solidaridad muy grande, se hizo cargo, puso su celular, estuvo atrás del trámite, porque encima después no podía poner el no podía poner para el CBU, no podía poner un domicilio, bueno, toda una cuestión. Hace 2 semanas le resolvió, cobró, fue a la ANSES a agradecernos, cobró 2 cuotas juntas, el 1 y el 2 juntos, nos fue a agradecer y nos llevó, obviamente se había alquilado una piecita y nos mostró su caja de herramientas, se compró una caja de herramientas y ya había conseguido trabajo, digamos. Para mí eso fue una de las emociones más importantes que tengo como gestión, en este momento de gestión, el caso puntual de esta persona, notable, digamos. Yo le pedí que vuelva, seguramente estos días vamos a hacer una foto y vamos a contar la historia, porque la verdad estaba sin este ingreso, hubiera estado, si hubiera sido en la calle, seguramente por sus condiciones se hubiera recuperado de algún modo alguna vez, pero digo, le sirvió exactamente para lo que estaba destinado. Esper, ¿cómo le va? Buenas tardes, Josefina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo le quería consultar acerca del tercer pago del IFE. ¿Estamos hablando del tercer y último pago del IFE o existe la posibilidad de que se venga un cuarto pago? En principio, hoy se inició el tercer pago, se empieza con las personas que cobran asignación universal por hijo en el terminación 0, hoy mañana terminación 0 y así sucesivamente hasta el 9. Con respecto a un tercer IFE, un cuarto IFE, perdón, tiene que ver con, más que nada, con la situación de cuarentena, o sea, como su naturaleza jurídica lo indica, es de extraordinariez, digamos, o sea, mientras exista la cuarentena,
entiendo que es la posición del gobierno de implementarlo. De cualquier modo, tengo la impresión que va tomando forma algo más definitivo, se viene conversando eso, se viene mencionando algo más definitivo con otras características. Se viene hablando de renta universal, cosa que, digamos, tiene otras características, es algo parecido, tiene otras características y tiene que, la intención es que todas las personas en capacidad laboral entre los 18 y los 65 tengan acceso al salario mínimo vital y móvil. Así que, digo, creo que puede ir mutando otra cosa, digamos. Perfecto. En la actualidad te están cobrando 9 millones, ¿no? Aproximadamente 9 millones de argentinos, y en Misiones son aproximadamente 300.000 misioneros que están cobrando, ¿no? Exacto. Aproximadamente. ¿Es la misma cantidad que se sostiene ahora para este tercer pago? Sí, yo calculo que va a crecer un poquito más, no tengo hoy la cifra exacta, pero yo calculo que va a crecer un poquito más de los meses de las cuotas anteriores. Recordemos, 266 fue el primero, 292 el segundo, y yo creo que va a superar un poco los 300. Voy a tener novedades estos días, lo voy a hacer público seguramente. Seguramente. Pichi, otra pregunta, cuando, por ejemplo, aquellos beneficiarios, ¿no?, que por ahí son convivientes y en alguno de los casos sí está teniendo un trabajo registrado, a la mujer en este caso, ¿puede llegar a cobrar? ¿Cobró igual? ¿O era solamente para aquellos que realmente estaban fuera de toda línea, hasta informal inclusive, ¿no? Como te decía, Mariela, esto es IFE, la característica, la naturaleza jurídica es ingreso familiar extraordinario. ¿Sí? Extraordinario. Entonces, lo que tiene es que familiar, digamos, una persona que esté incluida en alguna de las incompatibilidades dentro del grupo familiar ya hace que la otra persona o las otras que convivientes no puedan ser beneficiarios, ¿sí? ¿Qué es lo que digo con esto? Digo que ANSES toma a los domicilios, toma como dato para la definición, digamos, el domicilio. Entonces, hubieron muchos casos en los cuales convivientes por una relación marital determinada ya no lo estuvieran así, no estuvieran en esa condición, pero ANSES, como no habían dado de baja esa convivencia en ANSES, se seguía tomando como conviviente, por lo tanto, incompatible para el beneficio. Bueno, ese es un ejemplo que se dieron en muchísimos casos de actualización de datos. Venían hombres o mujeres con la baja de convivencia diciendo, bueno, no habían hecho esa baja previamente, y entre el 1 y el 2 esa actualización de datos hizo que mucha gente cobrara. Lo mismo que chicos que no viven más con sus padres o que no tienen determinada convivencia, actualizando esos datos también logramos que pudieran ingresar en la segunda cuota. Pero por eso te digo, la característica es que sea familiar, a diferencia de la renta universal. Ahí ya no va a importar si hay 2 o 3 o hay 5 personas en una casa, porque ya el concepto y la naturaleza es otro, que es universal. Todos aquellos que están en edad laboral, entre 18 y 65 años, con capacidad laboral, digamos, pero que no estén en actividad, puedan tener, o que estén en actividad en blanco, pero no lleguen al mínimo vital y móvil, puedan complementar a través de este beneficio, digamos. Sí. Y con respecto a la asignación universal por hijo, ¿cómo fue en esta etapa? Actualmente, ¿cómo está Misiones? La cantidad aproximada, si tenés por ahí, de beneficiarios y también de inversión. Hago todas estas preguntas porque durante la pandemia realmente nuestra provincia está muy contenida, ¿no?, con todas las medidas y las políticas, tanto del gobierno provincial, pero también fue muy importante todo este impulso, esta contención económica que recibieron muchas familias, muchas personas, para que justamente se pueda llevar a cabo esta cuarentena, ¿no?, en las casas. Sí, no tengo la cifra exacta en este momento con respecto a la cantidad de beneficiarios, son algo así de alrededor de 150.000, ¿sí? Los beneficiarios en la provincia de Misiones. Digo, para mí lo importante es que
ANSES está generando, pensando en incluir desde, y siempre lo decimos, previo al nacimiento, como es ya la asignación universal por embarazo, a todas las personas, luego con la asignación universal, que es, digamos, el correlato de aquellos que cobran en blanco el salario universal, el salario único de asignación familiar, SWAP. Así es, sí. Luego de los 18 se puede incluir como progresar también y pueda resolverle el problema o darle una mano en la instancia de estudiar, digamos, de estudio académica, digamos, y luego incluso pueda ser parte de este beneficio, de esta renta universal. Digo, entran los argentinos por su condición de tal, digamos, a tener un ingreso en cada una de las etapas de su vida que le permite ir sobrellevando una determinada situación. Y ese me parece que es el valor y la importancia y el impacto que tuvo en su momento la asignación universal. Ahora lo vamos a notar con esta renta universal también, esa contención social a un sector muy, muy importante. Y hay un dato que no quería dejar pasar, que es el siguiente, vinculado a las empresas, ¿sí? ANSES, en esta instancia de pandemia, entregó a casi 3.000 empresas el aporte, la mitad del salario para la mitad del salario para sus hijos, lo que se llama justamente aporte para el trabajo y la producción, ATP. Que en la provincia de Misiones fueron algo así como 450 millones de pesos en cada una de las etapas, en cada uno de los meses. Es decir, las empresas privadas en condiciones se hubieran registrado oportunamente, que estuvieran bien, digamos, en la FIP, en regla, pudieron ser beneficiarios de esta. Recordemos que de esto, que es la mitad del sueldo, entre 16 y hasta 32.000 pesos era lo que ANSES le pagó a esos beneficiarios, y en muchos casos, muchas empresas solamente pudieron pagar esto, o sea, solamente pudieron pagarle a sus empleados con esta ATP, porque obviamente la crisis hizo que cerraran, no eran actividad esencial, o no pudieron, o estuvieron, ¿sí? Entonces, ese es otro dato de cómo ANSES... Y cómo ANSES influyó también en esto, en esta ayuda para... La colaboración a las empresas, o por ejemplo, en Misiones también en Estado Presente, también en Misiones también se benefició a 1.000 autónomos, entre autónomos y monotributistas, con el préstamo a tasa cero, que es otro aliciente al sector privado muy, muy importante. Y esto, bueno, también, como decía, demuestra la vocación de colaborar o de en una instancia así como la actual de emergencia, colaborar con las empresas, con los trabajadores, con los emprendedores. Y claro, y que esa plata se gaste en la provincia y reactive la economía, ese creo que es el fin, ¿no? Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, doctor Mario Esper Perier, alias Pichi, por esta comunicación extensa, esta nota para hablar de todo un poco. Y bueno, muchas gracias y hasta pronto. Muy amable, a las órdenes, y bueno, que tengan una buena tarde, una buena semana. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente.